dos propiedades importantes de la integral indefinida. Están aquí relacionadas con la suma y con la multiplicación de un número por una función. Cuando tenemos la integral de una suma, como aquí la integral de f de x más g de x, con respecto a x, las dos, entonces vamos a tener que eso podemos separarlo en la suma de dos integrales. La integral de f de x y la integral de g de x. Entonces, en muchos casos, esto es muy útil porque puede ser que la de f sea más simple y la de g también más simple que las dos juntas. Entonces, separamos y el trabajo se nos facilita. También podemos, cuando tenemos una constante, cuando tenemos un número c multiplicando a la función f de x, entonces esta constante sale de la integral. Entonces aquí tendríamos que esto es lo mismo que c por la integral de f de x. Para la multiplicación no tenemos una propiedad, para el cociente, para la división tampoco, entonces hay que tener cuidado de que las propiedades son estas para separar suma y para sacar una constante de la integral, y no podemos aplicar propiedades que no existen. Hay que utilizar otros métodos que vamos a ir viendo ahí conforme avanzamos en el curso. Algunas integrales que ya podemos tener y podemos utilizar para calcular otras integrales, las vamos a ir incluyendo aquí en una tabla. Y estas tenemos que saberlas. Y aquí vamos a tener entonces que la integral de c de dx, esta integral de c, vean que la variable es distinta. Ahora aquí c es una constante y la variable de la integral es la x, porque estamos diciendo que es con respecto a x. Entonces, al ser diferentes, esta c es una constante y la integral de esto va a ser entonces esa constante c multiplicada por la variable que tenemos en la integral, que sería la x, y a esto le sumamos la constante k. Entonces la integral de una constante con respecto a x, una constante c, va a ser c por x más k, que es la constante. Incluyendo por aquí también las trigonométricas. Entonces la integral de la función seno de x, esto va a ser menos coseno de x más k. Si derivamos menos coseno de x, recuerden que la derivada de coseno de x es menos seno de x, entonces tendríamos menos seno de x, que viene siendo seno de x, y la derivada de k, que es 0. Entonces la integral de seno de x es menos coseno de x. Entonces no nos confundamos y tengamos cuidado por ahí con el signo. Ahora la integral de 0, aquí la función sería 0, entonces la integral de 0 de x, la integral de esto va a ser k. Si derivamos k, aquí k es un número, una constante, la derivada de un número es 0. Entonces eso significa que por el otro lado la integral de 0 es k, la constante. Siguiendo con trigonométricas, la integral del coseno de x, esto va a ser entonces seno de x. Si derivamos seno de x más k, su derivada es coseno de x, la de k 0, entonces tendríamos que integral de coseno de x es seno de x. La integral de e a la x, ya habíamos visto con límites, con derivadas, funciones exponenciales, entonces incluyéndole aquí en integral indefinida, la integral de e a la x va a ser e a la x más la constante. La derivada de e a la x es e a la x, entonces tenemos que la integral de e a la x también es e a la x. La integral de secante al cuadrado de x, recuerden que hay una función que si la derivamos nos da como resultado secante al cuadrado. Entonces, ¿cuál era esa función? La tangente de x. Pues tangente de x más k, derivado nos va a dar secante al cuadrado. Entonces la integral de secante al cuadrado es la tangente de x más una constante.
Cuando tenemos esta otra exponencial, ya no solamente con la base e, sino que con cualquier base a, entonces la integral de a la x, recuerden que por ahí teníamos en la derivada involucrada un logaritmo natural, entonces la integral de a a la x va a ser a la x sobre el logaritmo natural de a. Aquí vamos a tener entonces que derivando a a la x, obtenemos la misma a la x por el logaritmo natural de a. Entonces cancelamos logaritmo natural de a con este logaritmo natural de a que tenemos aquí como denominador. Y de ahí entonces tendríamos que obtenemos la función a la x, que es la que tenemos dentro de la integral. Con la integral de cosecante al cuadrado de x, aquí, recordando de las derivadas, la derivada de cotangente de x es menos cosecante al cuadrado. Entonces, este menos que está aquí multiplicando aquí con la cotangente es para que nos dé positivo aquí el cosecante al cuadrado. Entonces, menos cosecante al cuadrado por menos 1 nos da cosecante al cuadrado, entonces tendríamos que esta es la integral de cosecante al cuadrado. Por ahí habíamos visto cuando tenemos x a la n, que el caso en que n era menos 1, entonces, ¿qué correspondería a la integral de 1 sobre x? Habíamos mencionado que lo íbamos a tratar luego. Resulta que aquí lo que tenemos es un logaritmo natural. Entonces, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x más k. Ahora, esta x tiene que ser positiva, entonces, por lo general, para garantizarnos de que esta expresión es positiva, entonces le ponemos valor absoluto a la x. Aquí estaríamos asumiendo que x es un valor positivo, entonces tendríamos logaritmo natural de x nada más. Pero para hacerlo sin riesgo, entonces tendríamos que incluir el valor absoluto de x y sumarle k. En la integral de secante de x por tangente de x, aquí tenemos que esto es el resultado de secante de x. Derivando secante de x, obtenemos secante por tangente, entonces tenemos aquí esta relación entre estas dos. Se puede hacer un estudio del logaritmo natural, devolviéndonos aquí a esta. Un estudio del logaritmo natural y hacer el desarrollo a partir de esta relación. Entonces, no como lo hicimos con la exponencial, sino a partir de esta relación aquí con 1 sobre x. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, siguiendo entonces aquí con nuestras integrales, la de x a la n que ya vimos, que es x a la n más 1 sobre n más 1 más k. Esa tenemos que manejarla bien para arriba y para abajo. Además, la integral de cosecante de x por cotangente de x, esta va a ser menos cosecante de x. Derivando menos cosecante de x, obtenemos esa función que está dentro de esta integral. Y tendríamos entonces que por el momento estas integrales tenemos que manejarlas muy bien. Entonces, es importante recordar, vamos a, además de esto luego a ver otros métodos, pero en los métodos en que vamos a calcular integrales también van a estar apareciendo estas. Y estas ya las tenemos aquí usándolas a partir de la relación que tienen con la derivación. Por ejemplo, hagamos esta integral de x a la 4 menos 3x más 2, todo esto sobre la raíz cuadrada de x. Entonces, podemos separar, viendo aquí en las propiedades, podemos separar esto en tres integrales. Una integral que va a tener x a la 4 sobre la raíz cuadrada de x
no se les olvide el dx para cada una de las integrales. Luego entonces tendríamos 3x menos 3x sobre raíz cuadrada de x. El 3 es un número, entonces podemos sacarlo de la integral y entonces nos queda menos 3 por la integral de x sobre raíz cuadrada de x. Vean que en las dos integrales vamos escribiendo el dx, también en las dos integrales vamos escribiendo raíz cuadrada de x, porque lo que teníamos era una fracción, entonces el raíz cuadrada de x sigue siendo el denominador de todas estas integrales que vamos a ir sacando aquí. Ahora, la tercera sería entonces la que hacemos con 2. 2 es un número, entonces va fuera de la integral y nos queda dentro de la integral 1, que sacamos el 2, sobre raíz cuadrada de x. Entonces el denominador raíz cuadrada de x permanece en las tres integrales, el dx también se mantiene en cada una de las integrales, con la ventaja aquí de que cada una de ellas es más simple de calcular que toda la expresión inicial que tenía todo el cociente más complejo. En la primera integral, entonces, donde tenemos x a la 4 sobre raíz cuadrada de x, escribimos la raíz cuadrada de x utilizando la notación de exponente fraccionario. Entonces tenemos integral de x a la 4 sobre x a la 1 medio. Ahora, hacemos lo mismo con la siguiente. Escribimos entonces menos 3 y la integral de x sobre x a la 1 medio. Todo eso de x. Y en la tercera, el 2 se mantiene y nos queda entonces 1 sobre x a la 1 medio. Entonces, en los tres casos, la raíz cuadrada de x la escribimos como x elevado a la 1 medio. Ahora, simplificando cada una de estas fracciones, tenemos dentro de la primera integral x a la 4 sobre x a la 1 medio. Entonces se mantiene la base x y se restan los exponentes. Restamos 4 menos 1 medio. Nos queda entonces x elevado a las 7 medios. Esa sería la primera integral. En la siguiente entonces tenemos el menos 3 y la integral entonces tendría el x que está elevado a la 1 y el del denominador el x elevado a la 1 medio. Mantenemos la base x y al 1 de la x de arriba le restamos el 1 medio. Entonces nos queda x a la 1 medio. En la siguiente entonces mantenemos el 2 y la integral entonces vamos a tener, en el numerador no hay x, entonces podemos escribir este x elevado a la 1 medio que está en el denominador, podemos escribirlo como numerador dejando el exponente negativo, x a la menos 1 medio. Cada una de estas integrales son de las de x elevado a la n. N es distinto de menos 1, entonces nada más vamos a sumarle 1 y eso sobre esta cantidad a la que le sumamos 1. Entonces nos queda x elevado a las 7 medios más 1, sería x a la 9 medios sobre el mismo 9 medios. Luego entonces el menos 3 y la x quedaría entonces a la 1 medio más 1, que sería x elevado a la 3 medios, y todo eso sobre 3 medios. En la siguiente entonces el 2 sigue como constante y la x entonces estaría elevado a la menos 1 medio más 1 es el x a la 1 medio y eso sobre 1 medio. Ahora, como ya estamos integrando, entonces vamos a tener que sumar una constante. De hecho, cada una de las integrales lleva una constante. Entonces la primera, x a la 9 medios sobre 9 medios, ahí sería más una constante. La segunda más otra constante y la tercera más otra constante. Ahora, como son las constantes, vienen a ser un número, entonces sumar todas ellas, las estaríamos incluyendo todas en C. Entonces en vez de poner C1, C2 y C3 para cada una de las integrales, escribimos únicamente una, C, que va a incluir a las constantes de todas las tres integrales.